Argentina también, lo digo así, muy felices, parece un poco leviano, porque todo lo que le está, en esa misma época fue cuando se dieron cuenta que tenían el hijo desaparecido, Ariel estaba, no aparecía más, después se enteraron en el 78 que lo encontraron muerto Ariel, lo vieron muerto en la ESMA, entonces fue toda una época muy dura para ellos, de estar lejos, de estar exiliados, de tener el hijo desaparecido, no saber qué le había pasado, si había sufrido, que, en fin, después que lo habían matado. Y en esa época León se dedicó a escribir cartas desde antes mismo, cuando ya se dio cuenta de que las cosas venían mal, escribir cartas a todo tipo de instituciones de derechos humanos del mundo, al consulado italiano, argentino en Italia, a la ONU, a la Amnesty Internacional, etcétera, etcétera, diciendo, está pasando una dictadura en Argentina, están desapareciendo gente, mi hijo está desaparecido, la última vez que lo vieron fue después tiene miles de cartas con amigos, que fueron los últimos que se encontraron con Ariel, cartas con Ariel, tiene cartas las últimas cartas que recibió de Ariel, en fin, hay un archivo lindísimo, muy duro, de cartas de León que en este momento las estamos trabajando. Por primera vez abrimos los archivos y empezamos a trabajar los documentos de León. Y el CELS, que es un gran aliado nuestro, un gran cooperador en el trabajo, porque en el fondo ellos hacen lo mismo que nosotros, pero desde otro lugar. ¿Conoces el CELS? Sí, Es, sí. sí, No, yo lo digo así, pero porque bueno, el CELS es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es como una asociación de abogados que trabaja con cuestiones de lesa humanidad, ¿no? Básicamente, por lo que entiendo. Ana, y las últimas cartas de Ariel que tienen registradas, ¿desde dónde son? No sé, no sabemos, no dice dónde está. Porque el tema justamente era que lo estaban buscando. ¿Y qué pasó con Liliana, con su compañera? Liliana la agarraron cuando volvió a Argentina, la secuestraron ¿Y y la también es mataron. desaparecida? Sí, también está desaparecida. Qué historias trágicas hemos vivido, Dios. Sí. Ana, y vos, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de León? Tengo unos recuerdos muy lindos de abuelo, por un lado, así como León siempre fue un obsesivo del trabajo, o sea, me lo recuerdo mucho trabajando en su taller y haciendo cosas y bueno, a mí siempre me encantaba las lapiceras, tengo adoración por lápiz, papel, lapicera, o sea, un poco de ese lugar también, o sea, al ser arquitecta, no dudo que la influencia de León haya sido altísima en mi inclinación profesional acá. Entonces tengo como muchos recuerdos con él en San Pablo, trabajando con él trabajando, haciendo sus recortes para las relecturas de la Biblia, recortando eh, los dibujitos. Para mí estaba recortando dibujitos. Yo miraba, yo tenía 7 años, no sé, 8. Y pensaba, ¿qué hace mi abuelo recortando todos esos libros lindísimos que tiene? Después tenía Madonna, la cantante, tenía un calendario, como un afiche de ella con todos desnudos de Madonna. Muy jovencita, ¿no? Muy linda. Y León recortándola todos los culos, las tetas. Y yo decía, ¿qué le está pasando a este hombre? Y el otro día lo hablé en una entrevista. Que nada, que era él haciendo las relecturas de la Biblia, pegando y colando todos esos recortes. Entonces, eso me acuerdo mucho, pero también me lo acuerdo como muy, muy afectuoso con las nietas. Nos llevaba los sábados a Guarujá, que es una playa que queda a 1 hora de acá. Las 5 nietas, en esa época éramos 5 porque mis hermanos tienen 15 años menos que yo, y nos metía todas en la Avelina, en su Volkswagen, y nos llevaba a la playa, todo el día en la playa, las vacaciones
juntos andando en bicicleta, no sé, tengo como cocinando, aprendí a cocinar con mis abuelos y me encanta, hago hasta hoy todas las recetas que me enseñaron. En fin, tengo como recuerdos muy lindos porque León y Alicia fueron la familia mía acá hasta el año 92, cuando ellos se volvieron a Argentina. Fue mi única familia, la familia de mi madre vivía en Argentina y de mi papá, después mi tía con mis primas se volvieron a Buenos Aires en el 85, yo tenía 7 años, soy del 78. Entonces Alicia y León fueron mi gran vínculo eh, afectivo, familiar. ¿Y tú tenés una pata en cada país? ¿Vas y venís? ¿Desde cuándo? ¿Cómo es Sí, tu vida? sí, la historia es así, yo, bueno, yo crecí acá, me hice la carrera de arquitecta, trabajé acá de arquitecta, bueno, sigo, tengo mi estudio, pero cuando León se puso muy enfermo en el 2012 y después cuando él fallece en el 2013, nos quedó a todos muy claro que teníamos que trabajar, teníamos que ocuparnos de la obra de León y de la fundación, habría que cuidar todo lo que él había dejado y organizarlo, ¿no? A esa altura, la Fundación Augusto de León Ferrari, Arte y Acervo, ya había sido fundada por él en el 2008, cuando él hace la fundación invita a toda la familia a ser parte de esa fundación. Entonces, en el estatuto original están su mujer, sus hijos, sus nietas, en fin, todo su núcleo, ¿no? Y, y de ahí, desde esa época, o sea, desde que nosotros éramos adolescentes, Julieta, Paloma y Maitén, que eran mis primas que vivían en Buenos Aires, ya trabajaban con León de alguna forma. Julieta lo asesoraba mucho en el tema de las obras, de la venta, de la administración general, del archivo. Y Paloma y Maitén también ayudaban. Paloma le hacía como muestras con colegas artistas jóvenes, lo conectaba con el mundo de la música. Siempre tuvo un poco ese rol así como de traerlo a nuestra generación. Y Maiten trabajaba con él, le hacía como asistente de artista, le compraba todos los materiales, iba a Once cuando eran tintas y papeles, antes de los años 2000, y después cuando él empieza a hacer todas las ideas para Infierno, todas esas jaulas en los años 2000 que usa objetos, cuando empieza a ver toda esa importación de objetos de chucherías chinas, la que iba a Once le compraba los pajaritos, las flores, los diablos, los ratitas, no sé qué era Maite. Y, y después, bueno, en el 2013 a mí me empezó a dar ganas de participar de la fundación y del cuidado de la obra, y empecé, yo ya había montado con él algunas muestras, había hecho la Bienal de San Pablo con él, había hecho la Bienal de Venecia, donde estuve 12 días haciendo todo el montaje con Victoria Norton y Robert Storm, que era el curador. Entonces yo siempre estuve como muy ligada, yo como artista, como arquitecta, siempre trabajé con el arte porque hice varios museos, hice muestras, hago escenografía para exposiciones, hice varios museos, entonces como que tengo estoy muy llegada a ese mundo. Por eso León, creo que por eso León me invitaba a veces a participar para representarlo en las muestras. Y en el 2003 entonces yo decidí empezar a trabajar. Y como primer proyecto, como no me quería también caer de cabeza en todo el trabajo de la fundación, que era un trabajo de catalogación, de investigación de la obra misma, ¿no? Era muy complejo, difícil de abarcar al no mudarme. Nunca me mudé a Buenos Aires. Estuve 3 años que iba y venía a Buenos Aires, me pasaba una semana en Buenos Aires, 3 semanas acá, una en Buenos Aires, 3 acá. En esa época también estaba haciendo el máster acá en Historia del Arte, entonces era como mucho. Y como primer proyecto tenía por un lado, hacía toda la gestión de las muestras internacionales y iba a todas las muestras a cuidar la obra.
y a conectar, a hacer toda la conexión de relaciones institucionales, ¿no? Como poner la cara de la fundación. Y el principal proyecto que yo creo que pude como lograr fue el Taller Ferrari, que es una casa en San Cristóbal donde León trabajó en los últimos 10 años. Una casa lindísima, con jardín, con más de 200 metros cuadrados y que está llena de obras, y durante todo ese periodo, desde que él para de recibir gente en el 2010-11 hasta el 2015, quedó cerrado como un depósito, como era, en fin, nuestro acervo de obras. ¿Él daba clase ahí? No, él trabajaba, fue donde hizo toda su producción, él siempre tuvo un taller, y en esa época era ahí, en San Cristóbal.